Bienvenidos todos y todas al programa Frente Radioso, un espacio donde complicamos la política porque de eso se trata. Mi nombre es Jairen Noriega y me acompaña en la conducción Emilio Uzcategui. Hola Emilio. Hola Jairen, buenas tardes a toda la audiencia de Pichincha Universal 95.3 FM. Es viernes 27 de marzo del 2020 y siendo las 16 horas iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes. Aquí sí hay texto y registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Frente Radiosa. En noviembre de 2019 se registró el primer caso de contagio de COVID-19 en China. Solo hasta enero de 2020 se informó oficialmente del brote del virus en la ciudad de Wuhan. Desde esta fecha, el virus se ha expandido por todo el mundo, dejando al descubierto las capacidades estatales de respuesta o no a la emergencia sanitaria, las prioridades de sus gobiernos y las dinámicas sociales de solidaridad o individualismo existentes en una sociedad. En el caso ecuatoriano, posterior a la declaratoria de estado de excepción, se constató que, producto del desmantelamiento de lo público y el persistente recorte presupuestario al área social, las capacidades de reacción por parte del gobierno son limitadas, tardías y en ocasiones contradictorias. La descoordinación entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados se ha evidenciado tanto en Quito como en Guayaquil. ¿Acaso estamos regresando a una estructura estatal en donde el gobierno central es un ausente y cada ciudad gestiona de manera individual sus crisis, recursos y medidas? Cabe mencionar que este modelo de gestión era el que imperaba en el Ecuador previo a la Constitución de Montecristi de 2008, modelo que caracterizó por la ineficiencia en la eficiencia del uso de recursos y el clientelismo para la prestación de servicios públicos. Al día miércoles 25 de marzo se registraban 1.173 contagios y 28 víctimas mortales. El Ministerio de Salud se ha visto desbordado ante la denuncia de falta de implementos para atención médica. La hoy exministra Andra Muñoz, quien no ejerció la vocería durante la crisis, se dedicó a hacer inspecciones, según los tweets de Moreno y Otto Sonnenholzner. Su carta de renuncia circuló denunciando la precariedad de la gestión de la crisis. Los criterios técnicos eran desplazados y el dinero no había llegado. Un día antes había anunciado la llegada de 2 millones de pruebas que nunca llegaron. Hoy, con nuevo ministro, se anuncia la compra de 100.000 pruebas. Ante la emergencia sanitaria surgen varias preguntas respecto a la salud como un derecho universal y al sistema de salud pública. A casi un mes de reportado el primer caso en el país, ¿ha sido eficiente la respuesta del gobierno nacional? ¿Ha tomado medidas de contención del virus más allá de lo securitista con presencia de policías y militares en las calles? ¿Cómo analizar el incremento desproporcionado de los casos en provincias como el de Guayas respecto de otras del país? Finalmente, este contexto ha vuelto a modificar el escenario político y la valoración de los actores. Claramente, hay quienes han ganado políticamente en esta crisis, pues han crecido en aceptación, mostrando su capacidad de liderazgo, y hay quienes también han intentado hacer política vía Twitter, obteniendo como respuesta el rechazo ciudadano. Estamos frente a un escenario similar al de octubre que, por el nivel de crisis, modificó radicalmente el tablero político. De esto y más conversaremos en Frente Radioso. Sin más preámbulos, damos inicio a Política de Frente. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Para abordar esta temática, analizaremos tres ejes. El primero es cómo ha funcionado la política pública de salud en torno a la crisis. En el segundo eje, analizaremos el tratamiento institucional de la crisis desde el gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados y la ciudadanía. Y en un tercer momento conversaremos sobre cómo el manejo de la crisis transforma el tablero político nacional. Con esto en mente tenemos tres invitados de lujo para conversar. Karina Vance es exministra de Salud, exdirectora del Instituto Sudamericano de Gobierno de Salud de UNASUR y estudiante PhD en la Universidad de Tulane.
Daniel Bisuete, analista de política científica, divulgador científico y miembro del Foro de los Comunes. Y Jacobo García, sociólogo, politólogo, analista y consultor de opinión pública y comunicación política. Bienvenidos todos y todas. Bueno, quisiera empezar con Karina haciéndote esta pregunta, y es que en el marco del desfinanciamiento del Estado que se ha evidenciado estos casi 4 años de gobierno, ¿cuáles han sido los efectos de la austeridad en el sistema de salud ecuatoriano? Y, digamos, en términos más generales, ¿cuál es el estado del sistema de salud para enfrentar esta crisis? Bienvenido. Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación, un gusto poder compartir con ustedes. Realmente desde el 2008, cuando tuvimos la nueva constitución en el Ecuador, donde se garantizó la salud como un derecho, se concibió la salud como un derecho, y por primera vez se hizo que los servicios de salud públicos sean gratuitos para la población. Eso supuso pues un enorme esfuerzo por parte del Estado para poder organizar bien los servicios, para poder incrementar el presupuesto, para poder tener una organización idónea de hospitales, centros de salud. Se implementó un nuevo modelo de atención basado en atención primaria en salud. Eso quiere decir priorizar pues, la prevención, la medicina familiar, los trabajos a nivel de la comunidad para poder atender las necesidades de la población. Y tuvimos un incremento importantísimo en cuanto al presupuesto que se requería y al presupuesto que se le dotó al Sistema Nacional de Salud. Nosotros tenemos como Constitución ecuatoriana, teníamos pues una obligación de incrementar el presupuesto de salud en 0.5 puntos porcentuales por año, hasta llegar al 4%. Hoy en día el Ecuador está más o menos en un 4.1% del PIB dedicado al gasto público en salud. Y sin embargo, esa era una meta, yo diría, no la óptima, ¿no? Teníamos que ir más allá. A nivel internacional se habla de llegar a un 6% del PIB dedicado al gasto público en salud, no como una vara mágica que resuelva los problemas, pero sí como un mínimo de financiamiento para poder tener un sistema de salud que responda, digamos, a las necesidades ciudadanas. Se hizo un enorme esfuerzo en cuanto a mejorar la infraestructura, un enorme esfuerzo también para formar profesionales de la salud, trabajadores de la salud. Se duplicó el número de personas o más aún que trabajaban en el Ministerio de Salud Pública. Recordemos que el Ecuador pues tiene un sistema particular donde el Ministerio de Salud Pública administra directamente más del 50% de las unidades de salud y atiende a más del 50% de la población ecuatoriana. Eso en otros países, bueno, hay distintos modelos, digamos, en otros países, pero ese es el modelo ecuatoriano. Entonces, el hecho de que el Ministerio de Salud Pública cuente con ese presupuesto, pueda realizar las contrataciones que requería, pueda mejorar los procesos, que también fue una gran parte de nuestro trabajo. No es solamente dotar de medicamentos, dotar de insumos, incrementar el personal, sino también organizar los procesos de cada una de las instancias. Y encontramos un país en el 2007 que era bastante desorganizado. O sea, la planificación, sabemos que en años anteriores a eso se había debilitado muchísimo, no solamente a nivel de salud, sino como Estado ecuatoriano. Se había desaparecido básicamente lo que era la Secretaría Nacional de Planificación, algo que nuevamente vimos señales de eso pues en los últimos años, ¿no? De nuevamente debilitar el Sistema Nacional de Planificación, etc. Y pudimos organizar entonces de mejor manera un sistema georreferenciado, establecer estándares en cuanto a dónde deberíamos tener centros de salud, qué tipo de centros de salud, qué deberían tener los centros de salud en cuanto a su capacidad resolutiva, y asimismo los hospitales generales, hospitales básicos, hospitales especializados y de especialidades, pero con criterios técnicos para poder definir bien qué necesitábamos y en dónde. Era común, por ejemplo, antes de eso, encontrarse con un médico de alguna especialidad, qué sé yo, como ejemplo, un cardiólogo, trabajando en un hospital básico de una ciudad poco poblada, y con muy pocas atenciones, porque no había la demanda de personas que requerían esa especialidad en ese hospital. Entonces, había mucha desorganización.
Eso fue lo que Karina, preparamos. y eso Sí. que tú planteas como avances con el recorte de inversión en general en los servicios públicos, ¿cómo se ha visto afectado? No, es una cosa tremenda, porque al dotar de nuevos hospitales, nosotros queríamos alcanzar un estándar de 2 camas por 1.000 habitantes, como un estándar aceptable en cuanto a la cobertura del sistema de salud, de hospitales para la ciudadanía, y eso supuso la construcción de nuevos hospitales. En la Revolución Ciudadana, en la época del presidente Correa, se construyeron 21 hospitales, eso supuso el incremento de miles de camas hospitalarias o el reemplazo de camas de hospitales que estaban ya inservibles, ¿no? En el caso del Hospital del Puyo, el Hospital del Aguayo, nuevos hospitales en Guayaquil, etc. Un hospital de 500 camas, como son, o más de 500 camas, como son los hospitales de Montesinaí, el Guasmo, el Hospital de Puerto Viejo, todos hospitales nuevos, también hospitales nuevos del IES, supone un presupuesto de alrededor de 200, 300 millones de dólares, ¿no? El Eugenio Espejo, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Salud Pública, tenía un presupuesto de alrededor de 200 millones de dólares, pero con una tendencia a crecer. Sabíamos que no habíamos alcanzado lo óptimo. Entonces, cuando se implementan estos nuevos hospitales, se requiere un crecimiento acorde en el gasto corriente. El gasto corriente es el que viene de los ingresos permanentes, ¿no? De impuestos, etcétera, porque son gastos recurrentes, anuales, personal, medicamentos, insumos, etcétera, que requiere alimentación, por ejemplo, para los pacientes. Y eso pues necesitaba crecer acorde con lo que había crecido la infraestructura sanitaria del país. Y no creció la infraestructura sanitaria de una forma desordenada o peor, ostentosa. Estábamos tratando de alcanzar un estándar mínimo, no óptimo, porque teníamos que seguir trabajando para alcanzar lo que sería lo óptimo. Así que el hecho de recortar o de no dotar de presupuesto es algo terrible para el sistema de salud. Karina, y en la actualidad, ¿cuáles han sido las principales decisiones que se han tomado desde la política pública de salud para abordar la crisis? ¿Y estas han sido directrices del gobierno central o iniciativas aisladas desde los gobiernos seccionales? Recordemos que Jorge Yunda fue el primero en decretar aislamiento en el Distrito Metropolitano de Quito, decisión fuertemente cuestionada por voceros del gobierno como María Paula Romo. Bueno, yo les recuerdo, yo estoy en un programa de PhD en Estados Unidos. Evidentemente la información a la que yo tengo acceso es la información a la que pueden acceder los ciudadanos y ciudadanas, de información pública, y en base a eso pues puedo responder, ¿no? Yo creo que las medidas que tomó el Ecuador en cuanto a la restricción de movilidad fueron adecuadas. Hemos visto países que todavía no lo hacen, desafortunadamente hay una heterogeneidad muy grande en cuanto a las políticas públicas que están implementando, a las medidas que están implementando como respuesta a esta pandemia. Hemos visto al presidente de Brasil hace poco decir que esta es una gripe cualquiera, que no está de acuerdo con las medidas de restricción de la movilidad, me temo que vamos a tener una situación muy grave en Brasil en estas próximas semanas. Entonces, fueron medidas que tienen todo el sentido del mundo, considerando, porque tenemos que aprovechar una oportunidad que tenemos como Ecuador y como región. Tenemos la experiencia de países que ya han pasado por esto, ¿no? Tenemos la experiencia de China, tenemos la experiencia de Alemania, Corea del Sur, Italia, España, y podemos aprender tanto de los aciertos como de los errores. Cada día, además, como esta es una situación que no tiene precedentes a nivel mundial, cada día es una oportunidad para poder ir afinando las decisiones que se toman, afinando las medidas que se han tomado para mejorar la respuesta. Ahora, la restricción de la movilidad o el aislamiento o hasta la cuarentena en el caso de personas que son casos positivos o aquellas personas que han venido de países que tienen un alto índice, una alta tasa de infección, son adecuadas, pero no pueden ser las únicas. Estas medidas nos ganan tiempo también. Y ese tiempo tiene que dedicarse para poder dotarle al país de un número adecuado de pruebas. Qué bueno que estén llegando 100.000 pruebas, ojalá que puedan llegar más. Hemos visto que la cantidad de pruebas que ha usado, por ejemplo, Corea del Sur ha sido una buena estrategia para poder evitar la propagación del virus, como ha sucedido en otros países. Adecuar las camas hospitalarias. Nosotros tenemos en el Ecuador 1.183 camas de cuidados intensivos. Estas son las camas que vamos a necesitar en los casos más complicados. De lo que ha pasado en el mundo, hemos visto que, por ejemplo, entre un 5 y 20% de la población que se ve con este virus tiene que ser hospitalizada,
entre 2 y 5% va a requerir de cuidados intensivos, entre 1 y 2.5% va a requerir de ventiladores mecánicos. Estas son oportunidades, o estos días, cada día es una oportunidad para poder dotarnos mejor y prepararnos mejor a lo que sabemos que va a venir, porque tenemos experiencia de países que ya han vivido eso. Entonces, si bien las respuestas pueden decirse que han sido oportunas, han sido tardías en algunos casos. Les doy un ejemplo quizás un poco más local, como se prohibieron eventos masivos aquí en Ecuador solo después del partido de Barcelona en Guayaquil, y también se han tomado decisiones arbitrarias en otros casos, como en el cierre del aeropuerto de esa misma ciudad. ¿Cuál es su valoración de la gestión de la emergencia sanitaria? Vamos con Jacob. Listo, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con los invitados y con el equipo que dirige Frente Radiosa. A ver, yo para responder a cómo valoro la gestión, yo no lo voy a hacer desde un criterio estrictamente técnico, ¿no? De manejo de este tipo de crisis sanitarias, emergencias sanitarias, sino voy a tratar un poco de integrar lo que es todo el tema de gestión pública, con la comunicación, con el liderazgo y otros factores que me parecen también interesantes, ¿no?, a la hora de responderlo. Creo que, como ha dicho Karina, y ella sabe mucho más que yo del tema, creo que efectivamente, pues sí, ha habido algunos pasos correctos dentro del margen en el que creo que puede moverse Ecuador y sobre todo la región latinoamericana, ¿no? Porque yo sí me temo que parte del éxito que han tenido países como mencionaba Karina, Taiwán, Hong Kong, Corea o la propia China, tiene que ver con factores que hasta el día de hoy yo veo muy difícil que Ecuador o los países latinoamericanos puedan hacerlo de manera exitosa. Me refiero sobre todo, y ya lo comentó Karina también, desde el tema de toma de pruebas masivas, ¿no?, y en una primera etapa, hasta el tema, por ejemplo, la tecnología. O sea, ahora sí, hablando de medicina, de telemedicina, pero de verdad, no de la que habla el señor Michelena. O sea, creo que lo que han demostrado estos países es que ellos están, no voy a decir en un nivel superior, yo creo que están en un paradigma diferente al nuestro en cuanto al manejo de Big Data, tecnología, y cómo desde un Estado y desde un tipo de sociedad, vamos a decirlo así, un poco más autoritaria, centralizada, no solo en el régimen político, en la cultura, en la tradición, pues creo que esto es lo que permite crear una especie de panóptico, ¿no?, donde tienes mucho más control desde el propio gobierno en las fases de prevención, en las fases posteriores de atención, etcétera. Efectivamente, hay una sensación de improvisación en la gestión del gobierno. Daniel Bisuet, ¿cuál es tu valoración de la gestión de la emergencia sanitaria? Hola, un saludo para Karina, Jacobo, gracias por la invitación. Digamos, un poco tratando de hacer un puente no tan recurrente en que es en los medios, como lo que mencionan Jacobo, Karina. Creo que también hay un aspecto, digamos, de cómo entender el problema, ¿no? Como bien se situaba, ha habido un deterioro de las capacidades de atención del sistema de salud. Hay unos márgenes que tiene de reacción que tiene el Estado y que tiene nuestra sociedad. Y parece también que Ecuador básicamente ha tomado unas medidas reactivas, tardías, y le cuesta tomar las decisiones, ¿no? Le cuesta tomar las decisiones, cada decisión se demora, hay tensiones en el seno del gabinete con los alcaldes, con los prefectos, y ahí da la impresión que es, como Karina mencionaba, hay un tipo de capacidad que el Estado ha perdido estos años, y que por su propia condición estructural tampoco estuvo muy fuerte durante años anteriores, que son como sus capacidades científico-técnicas, ¿no? Por un lado, digamos, un país que decide que su oficina de estadísticas, en vez de darle autonomía, hay que hacerle una oficina trasera de presidencia, por así decirlo, y una continua desinversión en las universidades y en los institutos de investigación,
no va a tener información para tomar. Entonces, me parece que el elemento ausente de la gestión de la crisis es el asesoramiento científico, el asesoramiento técnico para tomar las decisiones, que uno puede decir, esas decisiones las puede recomendar la OMS o ver lo que pasa en otros países, pero hay que tomar esas decisiones rápido y de forma situada, digamos, ¿no? Y eso me parece que es lo que el gobierno no acaba de ver, ¿no? Cómo constituir, cómo tomar unas decisiones en base a evidencia. Creo que eso sigue ausente y creo que eso le va a costar mucho al gobierno, que es algo que otros países de la región sí tienen de alguna forma mejor desarrollado. La emergencia sanitaria se ha evidenciado que existe descoordinación entre los distintos niveles de gobierno y yo creo que la muestra más evidente de ello ha sido la autorización por parte de Cancillería del aterrizaje de un vuelo que provenía de España para retirar pasajeros y repatriarlos, decisión que arbitrariamente fue rechazada por la alcaldesa de Guayaquil, quien impidió este aterrizaje. La pregunta aquí es si la actuación de Cynthia Viteri puede entenderse en este contexto como un ejercicio de autonomía de un gobierno autónomo descentralizado o más bien de una impunidad social cristiana, ¿no? Por otro lado, si esta decisión obedece o no a un modelo de gobernanza estatal o de una acción para posicionarse, digamos, políticamente, Jacob. Sí, o sea, si me permiten cerrar un momento la idea anterior, o sea, lo que me refería es que, digo, hay que contextualizar bien, porque yo creo que valorar como positivo no una gestión en Ecuador, creo que no debería ser el mismo criterio que probablemente en Taiwán o en Hong Kong, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que más allá de las cosas que en Ecuador, aunque estuviéramos en muy buenas condiciones, hay una serie de cosas que no vamos a poder llegar nunca. Y entonces, en la serie de cosas que sí se podrían hacer o haber hecho, sí coincido con los colegas, que obviamente, a ver, lo que estamos viviendo es un reflejo de los 3 últimos años, yo creo, del país, ¿no? Es decir, falta de liderazgo, falta de coordinación, falta de rumbo, estado debilitado, y ya no hablemos de la crisis de salud y sanidad que se lleva hablando durante todos estos meses, ¿no? Entonces, señalo esto porque esto se relaciona con tu pregunta sobre Cynthia. Yo creo que lo vivido de este episodio bochornoso del aeropuerto de Guayaquil es fruto también de esta descoordinación y falta de liderazgo que vemos hoy en día en el manejo de esta crisis y que hace no solo que haya rivalidades, cortocircuitos a la interna del propio gobierno, ¿no? Como hemos visto con Otto, María Paula, entre ellos mismos, sino hace que actores locales, ¿no? En este contexto también quieran resaltar, sobre todo en el caso de Cynthia, porque me parece que es donde peor parados estaban en el manejo de la crisis, ¿no? Guayaquil, lamentablemente, y no creo que sea solo culpa de Cynthia ni de la misma ciudad, pero creo que es el sitio donde a día de hoy peor está la emergencia. Entonces, insisto, trato de relacionarlo para responder que lo que estos desatinos, que yo creo que vamos a seguir viendo de varios actores y personas por ahí, responde un poco a esta lógica de falta de liderazgo y rumbo que se ve en el panorama nacional, ¿no? Karina, ¿obedece todos estos sucesos a un modelo de gobernanza estatal o una estrategia de posicionamiento político de parte, por ejemplo, de Cynthia Viteri? Bueno, mi especialidad es la salud, eso sí, ¿no? Pero mira, yo creo que aquí lo importante es que haya una articulación que vaya más allá de la ideología política. Es necesario para el bienestar de la población que las autoridades de nivel nacional puedan estar en coordinación con las autoridades de nivel local. Hemos visto, por ejemplo, en estos últimos días un ofrecimiento por parte de la prefecta de Pichincha de poner a las órdenes los centros de salud de la provincia, de tratar de articular con la autoridad sanitaria, de tratar de articular con el gobierno nacional y con una respuesta que realmente, en base a la información pública nuevamente, que es la información que yo tengo, parecería caer en oídos sordos. Entonces, si es que no nos ponemos de acuerdo, si es que hay una cierta, un rechazo por parte del gobierno nacional para trabajar con ciertos actores como el alcalde de Quito, etcétera, eso no nos va a llevar a ningún lado. Entonces yo creo que aquí estamos viendo que autoridades aprovechen esta situación
para posicionarse, sí, políticamente, y otras que en cambio se han cerrado a la posibilidad de articular con quienes no coinciden, tal vez ideológicamente, y eso sin duda va a ser en detrimento del bienestar del pueblo ecuatoriano. Otra cosa que estamos viendo también, intereses comerciales. Mencionaron el tema del partido de fútbol, el hecho de que se haya autorizado, y yo creo que uno de los temas que tenemos que tener muy, muy claros como ecuatorianos, como ecuatorianas y como mundo, no podemos dejar que de esta pandemia se aprovechen para enriquecerse las personas. En ese sentido, hay una propuesta muy, muy buena por parte de varios países. Una pena que no pueda haber una propuesta articulada a nivel regional para que pueda haber una mancomunación de tecnologías, lo que se llama el pooling, para que no tengamos falta de acceso a la vacuna que pueda venir, a los medicamentos que puedan ser más efectivos en el tratamiento de la enfermedad. Entonces yo creo que el que se pongan los intereses comerciales por sobre el interés público, por sobre el interés de las personas, por sobre el bienestar de la población, eso cae en lo criminal en una situación como la que estamos atravesando a nivel mundial, ¿no? Tremendamente inaceptable. Daniel, frente a este panorama, ¿estamos regresando a una estructura estatal donde el gobierno central es un ausente y cada ciudad gestiona de manera individual sus crisis, recursos y medidas? Estamos volviendo al sálvese quien pueda, en pocas. Daniel. Yo ampliaría, digamos, la reflexión, quizás no solo en términos de gobiernos locales y gobierno central. Digamos, creo que un hecho de esta magnitud, que puede ser visto, digamos, de muchas aristas, que seguramente va a cambiar muchas de las relaciones cotidianas y macro a las que estábamos acostumbradas, excede, digamos, la propia reacción del Estado. Sin embargo, eso no significa que el Estado no deje de ser el actor central y el pivote que debe articular esto. Entonces, las estructuras institucionales que se deberían movilizar, por un lado, para la atención permanente y vigilancia de la crisis, de la amenaza, por así decirlo, son los COEs, los comités de emergencia, ¿no es cierto?, que se articulan a diferente nivel. El COE nacional, digamos, apareció errático, digamos, era la vocería le ejercía riesgos, la vocería le ejercía salud, la vocería le ejerció el vicepresidente, la vocería le ejerció la ministra de Interior. Eso, digamos, ya lanzaba unas malas señales. En los niveles más territoriales, en los niveles, los COEs provinciales han demorado en activarse, particularmente en el de Pichincha no estuvo vinculada a la prefecta en un inicio, pero creo que el problema sigue siendo a nivel cantonal. Es decir, si se fijan, por fuera del alcalde de Quito y la alcaldesa de Guayaquil, quienes están reaccionando son los prefectos. Ahí habría que ver qué rol están cumpliendo los alcaldes. Por otro lado, digamos, por la naturaleza del tema, hay otros actores que aparecen con cierta relevancia, que deberían ser la comunidad científica, los especialistas, las universidades. Y me parece que esa institucionalidad tampoco se ha movilizado virtuosamente. Es decir, varios especialistas alertaban de este tema, de cuál iba a ser la reacción. Y, digamos, lo primero que hubo fue una reunión del vicepresidente con algunos especialistas conocidos en el medio, digamos, mediáticos. Y no se ha movilizado adecuadamente al Instituto de Investigación y Salud Pública, digamos, recién ayer se pronunció la Academia de Ciencias del Ecuador. Es decir, hay una especie de, no solo de falta de coordinación en los hechos, sino también de falta de una vocería coordinada y de un ánimo de coordinación, ¿no? Se ve que los rectores están tratando de actuar según la lectura que tienen. A mí me da la impresión que el problema es que también hay una lectura muy corta. Por otro lado, digamos, el tratamiento de la información es penoso. Uno encuentra mejor calidad de los datos de iniciativas ciudadanas que en la gestión, que en riesgos, por ejemplo. Y eso no deja de ser paradigmático cuando este gobierno además ha dicho que está caminando hacia el gobierno abierto. Es decir, hay como una especie de limitación de las herramientas, pero también de limitación de la comprensión y de lo que habría que hacer en esta crisis. Entonces, es evidente que en un escenario de alta incertidumbre, los que puedan movilizarse mejor son instituciones más acotadas como los municipios. Jacobo y Karina, digamos, ¿cuáles han sido las principales falencias del supuesto modelo exitoso de Guayaquil que se han visto reflejadas en la crisis?
Y la pregunta sería también, ¿qué relación hay entre una visión privatista o concesionaria de servicios públicos y la incapacidad de controlar un problema de salud pública? Bueno, Sí, por favor, Karina. No, bueno, yo iba a mencionar el tema del modelo exitoso, como le llaman en Guayaquil. Es realmente un modelo para algunas personas, para la élite muy exitoso y para la mayoría de las personas un modelo bastante penoso, ¿no? Y realmente indignante. El hecho de tener una población como la de Monte Sinaí, que se asemeja, por ejemplo, en tamaño a la ciudad de Ambato, viviendo en unas condiciones paupérrimas, sin acceso a agua potable, o sea, cuando hablamos acerca de lavarnos las manos, y una gran parte de nuestro país no puede lavarse las manos porque no tiene acceso al agua potable, porque no puede tener lo mínimo para poder cuidarse, entonces pues vamos a tener un problema. Esta pandemia lo que está demostrando, por un lado, desde mi punto de vista, la importancia del rol del Estado, un Estado fuerte, un Estado que pueda planificar, un Estado que priorice además los derechos de la ciudadanía, como es el derecho a la salud, contar con tener un objetivo de lograr la salud universal, y por otro lado, el tema de la protección integral, la protección social integral hacia la población, mejorar el tema de agua potable, de servicios básicos, sistemas de higiene mínimos, pero también frente a las medidas que se han tomado, que desde el punto de vista de la salud puede que sean necesarias, estamos ahora con una gran parte de la población viviendo en una situación precaria terrible en cuanto a lo económico. Entonces, aquí tiene que haber una articulación intersectorial, un trabajo coordinado con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, obviamente con los gobiernos descentralizados, para poder atender adecuadamente a estas personas. Si es que nosotros simplemente ponemos una medida de restricción de la movilidad, pero tenemos personas que requieren día a día de un ingreso para poder comer, pues esto que ya hemos visto como tendencia, que es el incremento de la pobreza, el incremento de la extrema pobreza en estos últimos 3 años, se va a agudizar y tremendamente. Jacob. Sí, o sea, creo que los compañeros lo han resumido muy bien. Yo estoy totalmente de acuerdo que una de las grandes lecciones, ¿no?, de esta tragedia y emergencia internacional de salud es el rol del Estado. Y esto está un poco siendo transversalizado incluso entre líderes y países que tenían un discurso diferente, ¿no?, hasta hace poco tiempo. O sea, está claro que ante una emergencia de este tipo tienes que tener un Estado, insisto, no, el discurso no es si Estado beso o no beso. Ahí es a donde quieren llevarlo ciertos sectores neoliberales que hablan más desde el dogma que desde la realidad. O sea, el debate no es obeso o no beso, es un Estado fuerte y eficaz, que resuelve y que permite coordinar, sea con mayor número de gente o con menor número de gente, pero tiene que haber eso, ¿no? Entonces, partiendo de aquí y respondiendo a tu pregunta, claro, el modelo exitoso creo que era... No voy a decir que era solo un eslogan, porque yo sí creo que en Guayaquil, al menos localmente, sí se consiguió una historia, ¿no? Se creó una historia de cierto éxito entre población y alcaldía de Guayaquil, donde sí se creyó eso del modelo exitoso, ¿no? Pero creo que lo que estamos viendo es la falencia o el límite que ese supuesto modelo exitoso tenía, porque cada vez que vienen emergencias, ya no se diga esta pandemia, pero inundaciones, enfermedades, otro tipo de catástrofes que requieren tejido social, institucional, estatal, etcétera, lo que vemos es que ese modelo hace aguas, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces, lastimosamente, por eso decía también que creo que no es solo tal vez un problema de coordinación de la alcaldía, sino un tema también estructural de ese tipo de sociedad, ¿no?, que es muy... vive mucho del subempleo, de la informalidad, del comercio, del día a día, con un estilo de organización social donde impera aislamiento, poco tejido, poca organización, anomia social, delincuencia, problemas de drogas. O sea, en este contexto, cualquier modelo exitoso, lo que se deja entrever es que es una capa de pintura con muchas falencias por dentro, ¿no? Entonces, me parece que lastimosamente lo que estamos viendo es eso. Al parecer vemos más palmera y adoquín que gestión. En fin, vamos ahora a una pausa comercial y continuamos con Frente Radiosa.
Agitamos la política, de eso se trata. El conflicto no es karma, sino democracia. Frente Radiosa, todos los viernes a las 18 horas. Por la señal de Pichincha Universal. Seguimos con nuestro programa Frente Radiosa. Les recordamos que estamos en la señal de Pichincha Universal 95.3 FM. Además, pueden vernos a través del Facebook Live de Pichincha Comunicaciones o seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como Frente Radiosa. Daniel y Jacobo, octubre fue un punto de inflexión para la política ecuatoriana. El COVID-19 cierra un momento político que abrió la revuelta de octubre. Si esto es afirmativo, digamos, de su parte, ¿por qué eso y cómo es que se termina de reacomodar, si se quiere, un panorama político que ya venía mostrándose en movimiento desde octubre? Daniel. Gracias. A mí digamos, cada que hay un evento público, un acto público, digamos, de relevancia, la gestión del gobierno apunta, digamos, siempre a tener dos vías. La gestión técnica o política, que parece ser siempre la más ineficiente, y la securitista. Creo que en este momento, en la situación del COVID, además la securitista fue tibia, digamos, reaccionó más rápido un alcalde que todo el municipio. Recién la cuarentena recién comenzó en muchos lugares de forma efectiva, unos días de la semana anterior. Pero estamos viendo, perdón que te interrumpa, Daniel, y quizá puedas abonar también sobre esto en tu respuesta, que tiene que ver con que además de securitista hemos visto en redes sociales una serie de videos que muestran abusos por parte de tanto la Policía Nacional como los militares de las calles. Es decir, también ha sido como una respuesta securitista, pero un poco fuera de control, un poco fuera y al margen de la ley. Digamos, uno tiene que, cuando hay problemas de gran envergadura, en principio el Estado podría movilizar siempre la seguridad, la política y la técnica, ¿no es cierto? Lo técnico ha hecho agua, digamos, estamos en plena pandemia, renunció la ministra de Salud, hemos ya hablado de algunas cuestiones, de capacidades erosionadas, etc. Lo político, por citar algo, el diálogo con la comunidad científica es escueto, es errático, y digamos lo de seguridad es lo único que ha ido escalando. Y escalado tal porque en algún punto, digamos, se vuelve necesario controlar de otras formas, pues ya no pudiste hacer pruebas, ya, o sea, cada día que pasa pierdes tiempo, entonces solo te queda contener, hasta la militarización de la provincia del Guayas, y como bien dices, hoy ves los excesos de esta medida en las calles, se están filtrando videos y demás. Yo creo que, digamos, vemos un patrón muy similar en el del gobierno, ¿no? Que de solo aumentar la seguridad, ves un descontento en la ciudadanía. Hay quizás un efecto un poco más virtuoso y más de consenso social alrededor de la necesidad de la salud pública, de cómo opera la inversión de lo público, digamos, cuando escuchas que van a llegar 2 millones de pruebas y luego van a llegar 100.000 pruebas y no sabes y no sé qué, claro, todo el mundo se remite y dice, claro, la salud pública, porque recordemos también que el gobierno intentó salir al paso mediáticamente diciendo, hay 31 laboratorios que pueden hacer la prueba. Después de esos 31 laboratorios quedan 2, ¿no? Y esto además adobado con la iniciativa de telemedicina, de la cual muchas personas se quejan también en redes sociales y dicen que no les atendieron. Entonces, es complicado, digamos, se ve un deterioro de la imagen en la ciudadanía, se ve una desconfianza de las instituciones, universidades, municipios, etcétera, etcétera. Y también se ve, digamos, yo creo que a diferencia de octubre, el gobierno tiene bastante más incertidumbre y atina, digamos, básicamente a tratar de seguir el ritmo de lo que hacen otros países, es decir, está siendo bastante más reactivo, lo cual quizás es peor para él para el gobierno y sus intereses, pero quizás, digamos, logra abrir un poco más la cancha en términos políticos. Jacob. Sí, a ver, voy a tratar de resumirlo. A ver, yo sí creo que esto cambia el panorama al 100%, y me parece que todavía
no sé si somos conscientes de cuál va a ser el rumbo o el nuevo escenario que se nos va a abrir, no solo en Ecuador, yo diría en todo el mundo, ¿no? Porque cuando uno empieza a leer discursos de líderes mundiales, instituciones económicas, sociales, internacionales, etcétera, lo que veo es que cada día estamos más enrumbados hacia un escenario ya de guerra o de posguerra. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, las peores caídas en bolsa de décadas. Estamos hablando de la CEPAL, mismamente en un informe estos días, dijo que en América Latina se prevé que podemos llegar hasta los 220 millones de pobres. Estamos hablando que la Unión Europea, Alemania sobre todo, están diseñando planes de estímulo a la economía inéditos desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos oyendo a líderes como Pedro Sánchez en España pedir abiertamente un nuevo plan Marshall para Europa. Es decir, estamos viendo un escenario donde esta emergencia no se trata de una emergencia como lo que puede ser un terremoto, el mismo caso de Manabí, ¿no? De abril, cuando lo vivimos aquí, porque en una emergencia como esta no está tan cerrado el impacto, el efecto, y esto, la duración va a ser mucho más de lo que nos esperamos. Está afectando no solo a un tema de salud, está afectando circuitos económicos, financieros, precio del petróleo, la bolsa. Entonces, a ver, señalo esto porque me parece que este es el escenario que se nos va a venir. Y en un escenario como este, un país como Ecuador, vuelvo a insistir, donde estamos en la parte del mundo no tan empoderada, por así decirlo, lo que se viene es un escenario y un encuadre de crisis y emergencia parecido a una catástrofe y a una guerra. Y eso lo que hace a nivel del escenario político es que cambia la ecuación. Creo, por eso, pongo un ejemplo, creo que por eso los errores que están cometiendo algunos, como el propio ministro de Cultura, cuando él dice, bueno, pues soy ministro de Cultura, pues tengo esta propuesta, ¿no? Para estimular al sector de la cultura, voy a dar este bono y demás. Sí, pero es que tal vez dentro de unos meses el debate ya no va a ser ese. Ya no va a ser cómo estimular el sector de la cultura. A lo mejor el debate va a ser, tenemos que eliminar el 50% del Estado y las instituciones que tenemos, poniéndonos en un escenario catastrofista. Y entonces el escenario, la discusión ya no va a ser mayor paquetazo, menor desinversión, inversión. Es que a lo mejor vamos a un escenario muy delicado y donde vamos a depender del escenario geopolítico también. Hay que ver qué pasa si China sale como gran fortalecido de esto. A día de hoy yo me atrevo a decir que sí. Creo que Estados Unidos, y ahí la compañera Karina sabrá más que yo, pero me parece que el mismo Trump ha tenido un discurso muy errático, ha tenido que retroceder en varias ocasiones porque creo que ha minimizado lo que era esto y ya estamos viendo las cifras de allí. Y cerraría con esto. Recordemos que una emergencia nacional y un escenario de crisis o poscrisis, o posguerra, si quieren llamarlo así, cambia todo, cambia todas las ecuaciones del mundo, del país, y ya no es lo mismo que octubre. Y aquí, cierro con esto, me parece que los que no entiendan este escenario van a peligrar bastante de cara al 2021. Y pongo un ejemplo. Los actores que están con este discurso de crítica, de arrasar con todo, de solo nosotros somos los que podemos gestionar esto, me parece que se están equivocando. Estimada Karina, te hago una reflexión y te voy a plantear un par de preguntas en torno a esta reflexión. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación y alimentación a quienes no pueden salir de casa, pero que dependen de ello para su subsistencia en el escenario actual. ¿Qué opinión te merece que la respuesta desde la institucionalidad como el MIES sea organizar campañas de donación con empresas privadas? ¿No se supone que tienen recursos como para responder ante situaciones como estas o cómo funciona por dentro del Ministerio de Salud? Y también adicionalmente quisiera, que también me parece un buen planteamiento el de Jacobo, ¿cómo has sentido tú que se ha manejado la crisis desde Estados Unidos? Vamos con esas dos reflexiones. Bueno, yo creo que se están aferrando a una idea
creo que basada en principios capitalistas, neoliberales, de que la filantropía nos salvará. Tenemos un escenario mundial en el que un puñado de personas tienen los mismos recursos que la mitad del mundo, la mitad más pobre del mundo. Eso es algo criminal. Hemos llegado, yo pienso, a un escenario en el cual la época medieval, con todos sus abusos, a veces se siente que le queda corto. Hay una concentración terrible de los recursos en pocas manos, y hay quienes piensan que esa será nuestra salvación, ¿no? Que estas personas, pues la teoría de que estos recursos caerán hacia el resto de la población y así podremos salir adelante. No hay evidencia de aquello, más bien hay evidencia para todo lo contrario, y me parece que hay personas que se aferran a continuar en ese camino pese a que están en este momento estallándose contra una pared que claramente nos dice que ese no es el camino. Necesitamos un Estado, necesitamos de cierta manera lograr una adecuada institucionalización de la solidaridad. No podemos valernos de la solidaridad voluntaria. Yo creo que eso es mucho del discurso que se tiene, ¿no? Es que nos vamos a ayudar, vamos a ser solidarios, pero va a ser voluntario, y los que tienen más, pues ayudarán a los que tienen menos. Qué bueno que eso se dé, pero no cuando se trata de derechos. Cuando se trata de derechos como salud, como educación, como alimentación, como vivienda, tenemos que tener mecanismos, en especial mecanismos, termino la idea y luego hablo del contexto. Tenemos que tener mecanismos de apoyo hacia las poblaciones más vulneradas, pero en realidad hacia todos y todas. Yo creo que si es que aspiramos a vivir en sociedades que se basen en la igualdad, en la equidad, necesitamos tener estados que puedan justamente tener mecanismos de transferir recursos de quienes más tienen hacia quienes más los necesitan. Y eso, por ejemplo, en el caso de salud, cuando una persona está joven, está trabajando, está aportando, por ejemplo, al seguro social y tal vez no está haciendo uso de los servicios de salud, pues esos servicios de salud y ese presupuesto, ese recurso que está generando esa persona más, en este momento más productiva, está sirviendo para apoyar a quien en ese momento tal vez no está aportando porque es adulto mayor, porque tal vez tiene una enfermedad, qué sé yo. Y entonces el Estado se ocupa, de cierta manera, de asegurar que haya un equilibrio. Me parece que quienes siguen con esta apuesta de que por la caridad resolver las cosas, no lo van a... están equivocados. Y eso no quiere decir que no dependamos de la solidaridad propia y personal y de la sociedad. Me parece que es un elemento importantísimo y sobre todo en momentos como estos. Pero esto de la solidaridad institucionalizada, además tenemos que entenderla en un contexto histórico en el cual tenemos poblaciones que han sufrido de la esclavitud, por ejemplo, donde recuperarse de un trauma tan enorme histórico, pues toma no solo tiempo, sino toma voluntad política, toma un trabajo de todos y de todas para poder lograr mayor equidad. Entonces, me parece que se estrellarán, me parece que se equivocan. Y otra cosa, este tema de que el recurso para la pandemia, ¿no? 60 millones, 80 millones, lo que fuere, eso también me parece que responde a ese tipo de lógica. Nosotros tenemos que fortalecer el sistema de salud, no para este momento y luego desfinanciarlo nuevamente. Necesitamos tener un sistema de salud fuerte siempre para evitar la próxima pandemia, para poder lidiar además con temas que no hemos resuelto en décadas. Más de 1 millón de personas al año mueren por tuberculosis. Tuberculosis es una enfermedad muy antigua, pero afecta a quienes son los más vulnerables, a quienes viven en situación de hacinamiento, qué sé yo. Entonces, necesitamos tener estos sistemas fortalecidos. En relación a la situación de Estados Unidos, yo coincido con la opinión que se ha vertido. El presidente acá ha tomado una postura al inicio parecido a la del presidente de Brasil, a Jair Bolsonaro, ¿no? De decir, esta es una gripecita, no pasa nada,
tenemos 5 casos y ya van a ver cómo pronto no vamos a tener más, ¿no? Y en este momento la ciudad de Nueva York, por ejemplo, es una de las ciudades más afectadas. Y claro, no creo que tenemos la experiencia de este virus en una ciudad con la densidad poblacional que tiene Nueva York. Yo vivo en Nueva Orleans, es una ciudad pequeña, 700,000 personas, mucha de la población salió por el tema del huracán Katrina en el 2005, y en esta ciudad ya tenemos más de 1,000 casos. Una ciudad de 700,000 personas tiene el mismo número confirmado o un número similar a lo confirmado en un país como Ecuador con 17 millones de personas. Y sin embargo, acá yo tengo vecinos que están caminando por la calle, aquí no hay las medidas o el control que se requiere para que podamos sobrepasar esto y aplanar la curva, porque aquí la clave es prevenir casos. No vamos a tener una vacuna, nos hablan de un año, de 18 meses, para que puedan darse todos los procesos para asegurar su efectividad, para asegurar su seguridad. No vamos a tener un tratamiento mágico de un día para otro. Entonces tenemos que lograr aplanar la curva y tenemos que tomar medidas que permitan ello. Ahora, alguien hacía referencia a este tema de los abusos y yo también quisiera mencionar que me parece una cosa terrible. Vivimos en un Estado de Derecho, eso no puede pasar. El tipo de abusos que hemos visto por parte de las Fuerzas Armadas y de la policía hacia personas que no están respetando el aislamiento y la restricción de movilidad es terrible. No podemos restringir a la población por medio de la violación de derechos humanos. Eso para mí está muy claro, ¿no? Ahí quisiera yo acotar y, digamos, continuar un poco las ideas. De acuerdo con lo que menciona Jacobo, de que esto cambia gravitantemente el contexto internacional. Digamos, en los estudios sociales de la ciencia se habla de que la historia de la ciencia va a tener un nuevo hito comparable solo con la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, etcétera, etcétera. Y vemos, digamos, hay una especie de diferentes modelos de cómo se gestiona esto en función de las capacidades políticas y técnicas de los países. Jacobo mencionaba, digamos, el modelo de gestión chino basado en Big Data y vigilancia, digamos. Karina mencionaba la postura negacionista, digamos, mis palabras, del presidente Bolsonaro, lo errático de Trump, etcétera, etcétera. Y ahí da la impresión que un Estado también, como el Ecuador, debería jugar en otra escala y pensar en asociarse, ¿no es cierto? Pero pensar en asociarse también en un contexto donde el multilateralismo ha sido golpeado, está lastimado, digamos, y hay unas ciertas redes de cooperación o unas redes de acciones mundiales que deberían poderse movilizar. Y ahí me parece que el gobierno ecuatoriano no lee estas coordenadas. Es decir, cuando ellos asumen que la atención de la crisis es solo movilizar dinero para comprar pruebas o ampliar camas, es que no estamos entendiendo la magnitud del tema. Porque como bien señala Karina, hay que ganarle tiempo al número de contagios y aplanar la curva para que la gente no se muera por el colapso del sistema sanitario, pero también hay que pensar, digamos, cómo esto ha cambiado la vida de las personas, ¿no? Es decir, cómo estamos entendiendo la sociabilidad, cómo estamos entendiendo, digamos, las clases no pueden estar suspendidas de términos físicos de por vida, no podemos ordenar comida por aplicación todos los días, digamos. Hay que pensar también cómo vamos a pensar la transición, cómo vamos a relacionarnos de ahora en adelante. Y me parece que eso es lo que está perdiendo de vista el gobierno y yo diría que muchos actores, ¿no? Me parece que, citando la frase de una película, tenemos muchos actores analógicos en un mundo digital, ¿no? Un mundo complejo, un mundo que tiene muchas entradas y que aferrarse a una gestión localizada y puntual parece extremadamente ineficiente. Y parece más ineficiente cuando en otros países ya se vio eso y no se están tomando los correctivos necesarios. Jacobo, gasolinazo y represión antes y debacle del Estado neoliberal ahora. ¿Cómo quedan posicionados los actores políticos que gobiernan y que han sostenido el bloque de poder desde el 2017? Muy buena pregunta. A ver, insisto, creo que es todavía pronto para responder, porque me parece que esto se va a alargar mucho.
se va a alargar mucho, me refiero a este escenario de pandemia, emergencia internacional nacional, estado de excepción mezclado ahí con otras cosas, crisis económica. Entonces, señalo esto porque creo que hay que ir viendo cómo evoluciona esto y durante un largo tiempo, ¿no? Lo que podría comentar hasta el día de hoy, creo que, a ver, el gobierno efectivamente, por un lado, creo que ha tomado medidas correctas, o no sé si decir correctas, medidas un poco lo que podía hacer, ¿no? Estamos de acuerdo que incluso en el caso de Yunda, en Quito, ya estas medidas drásticas de aislamiento es un poco porque al final es el único camino que tenemos aquí para controlar en una primera fase la pandemia, porque no podemos acudir a la toma de pruebas, ¿no? Masivamente, no tenemos la tecnología que tienen ahí los países asiáticos. Entonces, insisto, creo que por ahí ha habido una serie de medidas más o menos correctas, pero creo que el gobierno tiene un problema de, insisto, falta de liderazgo, de descoordinación. Hay muchos voceros, el uno solapa al otro, contradice al otro, y esto es manual de crisis en comunicación y en política. O sea, si algo tienes que hacer en una crisis como esta, es centralizar, liderazgo claro, la cadena de mando bien delimitada, ¿no? Los roles y dar certidumbre a la gente. Entonces, estamos todos de acuerdo que con este gobierno certidumbre es lo menos que vamos a tener, porque además, relacionándolo ya con la pregunta de Emilio y hablando del tema autoritarismo, neoliberal y demás, lo que va a pasar es, en octubre, quien rompió la censura fue la gente en las calles, los medios digitales y todo esto. Y hoy, quien va a romper el cerco de su relato van a ser los médicos, van a ser los familiares de las víctimas, etc. Entonces, yo lo que creo que van a aprovechar es la doctrina del shock clásica, ¿no? Es decir, conmoción social, autoritarismo y aprovechar para medidas draconianas de austeridad, de control y todo esto. ¿Esto les va a servir? Yo creo que no. O sea, si a día de hoy, que todavía no hemos cumplido 15 días, estamos viendo ya desmanes, sobre todo en Guayas, Guayaquil, porque esa gente no va a poder aguantar, ya no sé si 15 días, pero más de 15 días no va a poder aguantar, por Dios. O sea, y no digo que yo esté a favor de levantar el cerco, pero es gente que vive del día a día, es gente que vive en la economía informal, es una sociedad que vive en la calle, en el día a día, en sobrevivir. Entonces, si eso no va acompañado, como decía Karina, Daniel y ustedes mismos, de toda una política fuerte, de protección social, de gasto y demás, eso no se puede contener. Entonces, hay dos salidas ahí. O se intensifica el lado autoritario de la doctrina del shock para tomar las medidas necesarias, o esto revienta, explota, y lo que vemos ahí es donde cobran protagonismo, para terminar la idea, actores como los actores locales, dígase el alcalde de Quito, que lo que ha hecho para mí es simplemente usar su papel natural y su inteligencia de la vida cotidiana y de médico frente a un gobierno totalmente inepto e incapaz. Es decir, desde ese rol sencillito, sin grandes figureteos ni manuales de cumbres de comunicación política, pues lo que ha hecho es actuar como una autoridad que transmite confianza a la gente. Es decir, un vecino, un alcalde, un médico que sabe de lo que está hablando y transmite confianza a la gente. Entonces, a día de hoy, diría que si Junta sale bien parado de esto, y esto tiene que ver con si Quito y Pichincha, el imaginario, sigue siendo mejor que lo que sucede en Guayas, Guayaquil, me parece que ese eje va a estar mucho más reforzado que todo lo que es el PSC, el actual gobierno, etc. Eso es lo que diría hasta el día de hoy. Ya estamos casi por finalizar el programa, así que les pediría que esta respuesta sea corta, lo más corta posible dentro de la complejidad de la pregunta, y es que la caída en picada del gobierno y de sus aliados puede incrementar, digamos, la deriva autoritaria del gobierno. En este sentido, cabe leer así el anuncio de los viejos partidos respecto a reducir el fondo partidario, como son al igual los anuncios de Diana Tamaín, dejando de ver una salida, digamos, al estilo boliviano en el Ecuador, Daniel. A ver, digamos, retomo con lo que había mencionado hace un momento, ¿no? Pensar que una crisis, una amenaza de
una situación de la escala que vivimos se arregla con un flujo de caja de 20, 30, 10 millones, estamos totalmente equivocados. Porque además, quizás lo que se necesita un flujo, se necesitan respuestas y tal, pero lo que se necesita son capacidades, ¿no? Y si no se tienen capacidades disponibles, hay que generar redes de confianza política, redes de cooperación técnica, redes que nos permitan acceder a esas capacidades. En ese concierto, digamos, no solo es ineficiente, digamos, esa medida, sino que en términos de derechos, cuando finalmente lo que necesitamos, digamos, es garantizar el derecho a la salud, sin claudicar los otros derechos, el derecho a la participación política, etcétera, etcétera, es además una erosión de la democracia en términos formales, pero también de la confianza que necesitamos en estos momentos para una acción articulada. Es decir, no es eficiente, no es una medida que corresponde o que ayuda en algún punto a la crisis sanitaria como tal, ni tampoco va a ayudar a la construcción de unas relaciones políticas virtuosas, ni adentro ni afuera del país. Jacob. Sí, a ver, bien, totalmente de acuerdo con Daniel. Solo añadiría una cosa. A mí me parece que esto no es casualidad. Es decir, no creo que solo una mala comprensión del fenómeno, que también hay una mala comprensión del fenómeno. Hay gente que sigue pensando, gente digo ciudadanos y políticos, ¿no? Que con el fondito famoso del petróleo, que quitando 20 asambleístas y no sé qué. Digo, yo no sé para qué hay maestrías en reformas tributarias y todo esto, si aquí todo el mundo tiene la solución, ¿no? O sea, en fin, pero más allá de esto, a lo que voy es que, más allá de la mala comprensión que sí la hay, creo que no es casualidad que se esté atacando a la frágil, ya de por sí frágil institucionalidad del país en el tema partidos y elecciones. O sea, está claro que están levantando una ola populista, que como decía Daniel, es un sentimiento anti-instituciones, anti-partidos, anti-élites políticas. Entonces, lo que hacen las élites de verdad, las que dominan este país, las que tienen dinero de verdad, y en su mayor parte fuera del país, lo que hacen es acusar eso porque eso les beneficia. Es como ir cercando la competición electoral que se pueda venir, ir debilitando las opciones plebeyas, populares que puedan aparecer ahí, desde la Revolución Ciudadana hasta otras, y simplemente quien gana con esto son las élites que no dependen de un fondo partidario, ¿no? Entonces, me parece que a día de hoy, y termino con esto, sí van a apuntarle a la vía de la doctrina del shock, es decir, autoritarismo, profundización del ajuste, pero mi hipótesis es que no lo van a poder aguantar, porque esta sociedad no aguanta un tipo de shock de ese tipo, o sea, no lo está aguantando en una semana, y mi hipótesis es que eso de alguna forma va a explotar, y ojalá no sea de la peor manera. Estimados invitados, invitada, vamos con 1 minuto por cada uno de una reflexión final. Por favor, Karina. Bueno, muchas gracias. No, coincido totalmente con Jacobo. Me parece que la propuesta de los fondos de partidos para las elecciones es un atentado a la democracia en nuestro país y sin duda pretende inclinar la cancha hacia las élites económicas de nuestro país que podrían financiarse tranquilamente sus campañas políticas, ¿no? Yo diría que me parece importante también el llamado al gobierno nacional de aprovechar estos días. Cada día tiene un valor que no puedo expresar, no puedo decirles cuán valioso es. Necesitamos pruebas, necesitamos más pruebas, porque esa va a ser la única forma de poder dejar de lado ya estas medidas de restricción de la movilidad hacia toda la ciudadanía. Esta va a ser la única forma de que podamos decir, ok, o sea, recordemos que hay un 20 o más por ciento de quienes tienen la COVID-19 que son asintomáticos. Entonces, si es que y por eso la restricción de movilidad, porque si tú tienes personas asintomáticas, no sabes si es que tienen o no el virus y están afuera, pues pueden exponer a otras personas. Entonces, es urgente tener más pruebas. 100,000, qué bueno que lleguen 100,000, vamos a necesitar muchas más, ojalá que puedan hacer eso a la brevedad, para que además puedan darle a la ciudadanía la tranquilidad de tener un panorama de tiempo, ¿no? De saber, ok, estamos con estas medidas, pero esto no puede ser, no podemos estar así para siempre, como ya se mencionaba. El no estar así para siempre involucra una acción por parte del Estado para tener las pruebas
para tener pruebas que podamos aplicar no solamente a quienes estén con síntomas severos, sino a sus contactos, que puedan ser asintomáticos y sin embargo tener esa enfermedad. Llamado a la calma, llamado a respetar pues las decisiones del gobierno, de las autoridades, aunque tengamos críticas o aunque tengamos aportes hacia aquellas, porque tenemos que salir de estos puntos. Yo creo que esa es la manera de salir de estos puntos y como ya lo mencioné, un llamado también a la solidaridad, a acordarnos de aquellas personas, adultos mayores que están más expuestos, que puede que estén viviendo solos, ahora con mayor restricción a su movilidad, cómo llegan ellos, cómo se alimentan, van a necesitar el apoyo de sus vecinos, de sus amigos, de sus familiares, para poder lograrlo y ojalá que esté pensando el gobierno de forma integral en las poblaciones de mayor riesgo, más vulneradas, migrantes, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas. Daniel, reflexión final, 1 minuto. Gracias. Coincido, digamos, con lo que dice Karina. Me parece que hay que ver la variedad de actores a los que hay que atender, digamos, hay que pensar políticas más acotadas. Pondría, aparte de eso, dos ejes que hay que pensar y que hay que situar con claridad. Es esto de nuestra vida va a cambiar, digamos, la cotidianidad va a cambiar de alguna forma, no podemos saber exactamente cómo. Y en eso, digamos, ningún actor por sí solo tiene la claridad ni los recursos para poner sobre la mesa una solución o una cosa, ¿no? Es importante generar, digamos, y por otro lado, ningún actor puede sustituir el rol del gobierno. Es decir, el rol del gobierno tiene que centralizar la comunicación, comprar las pruebas, la atención de salud, etcétera, etcétera. Pero hay que, digamos, otras instancias del gobierno tienen que favorecer lo que ya está pasando, iniciativas ciudadanas, de gestión de datos, por ejemplo. Hay colectivos que están utilizando impresoras 3D para generar insumos, vamos a necesitar respiradores, vamos a necesitar camas, qué estamos haciendo para la industria nacional, el tema hospitalario, etcétera, etcétera. Hay que pensar medidas más finas de aquí en adelante, ¿no? Y eso se logra solo si es que el gobierno alcanza a ver, digamos, o logra cambiar esta clave de un celo político y una capacidad intelectual y técnica de procesar un fenómeno de esta naturaleza, ¿no? Solo para cerrar, yo celebro, digamos, mucho las iniciativas ciudadanas basadas en la solidaridad, los voluntariados, etcétera, etcétera, y creo que ahí hay una fuente para pensar, digamos, la vida más llevadera para nosotros, para todos en un futuro, dado que esto no necesariamente va a terminar, digamos, el tema clínico médico del contagio no va a terminar ahora, sino que ahora estamos tratando de contener la etapa más crítica. Jacobo, reflexión final, por favor, 1 minuto. Muy brevemente, creo que vamos a un nuevo mundo, esto es indiscutible, y la oportunidad que se viene aquí dentro de la tragedia es cómo participamos en reconfigurarlo, ¿no? Hacia donde queremos. Creo que uno de los logros que va a salir de aquí es el sentido y este imaginario común de que hace falta cooperación, Estado, liderazgo y empatía, ¿no? Frente a este egoísmo individualista, neoliberal, etc. Creo que ahí es donde hay que dar la disputa y cierro con que a nivel nacional me parece que la manera de hacerlo es sumando todo este debate internacional a lo que está pasando en Ecuador. Es decir, cuando nos quieran hacer creer que la única salida aquí es quitar fondos a los partidos y pagar la deuda, porque si no se paga la deuda, bla, 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 tenemos que crear una corriente mucho más global, aprovechando que esto está sucediendo en todos los países, para presionar a nuestras élites y obligarles a tomar decisiones en favor de las grandes mayorías, porque a día de hoy no lo están haciendo. Agradecemos a nuestros invitados e invitada y esperamos tenerlos nuevamente en este programa. Quédese en su casa, pero no en su burbuja. Solidaridad ante todo. Porque la política es cambio y conflicto. Esto fue Frente Radiosa. Hasta el próximo programa. Agitamos la política, de eso se trata. El conflicto no es karma, sino democracia. Frente Radiosa, todos los viernes a las 18 horas. Por la señal de Pichincha Universal.